Señor, para que toda rodilla se doble delante de Él y todo el mundo y el universo entero le pueda alabar como Él se merece. Muy bien, hermanos. Hemos llegado al final de un viaje que hemos tenido por 3 o 4 meses. Un viaje en el que hemos estado estudiando un libro llamado Pecados Respetables de Jerry Bridges. Y entonces hoy día daremos el punto final a esta hermosa serie, a esta muy edificante serie, a esta muy práctica para nuestras vidas serie. Lo primero que recordaremos a lo largo de toda la enseñanza es que el título del libro no debe hacernos pensar de que hay algún pecado que en realidad sea respetable delante de Dios o que sea poco importante delante de Dios. Eso no es así. Todos los pecados son importantes, todos los pecados debemos combatirlos, no solamente los más evidentes en nuestras vidas, sino que, como vimos en este libro, los más ocultos, los que están ahí, bien profundo en nuestro corazón, los que solamente nos damos cuenta a veces al escudriñar, al meditar, al revisar muy profundamente nuestro corazón. Debemos arrepentirnos de todo pecado y debemos tener el hábito, hermanos, ojalá que este libro nos haya ayudado a eso, a formar el hábito de escudriñar nuestro corazón. Porque estos pecados son sutiles, incluso pueden tener apariencia de piedad, hermanos. A veces podemos hacer algo que aparentemente es piadoso, pero que no lo es porque la motivación es incorrecta, porque no la estamos haciendo para la gloria de Dios, porque no lo estamos haciendo para edificar a algún hermano, a los creyentes, sino que lo hacemos por vanidad, ira, orgullo y muchas otras cosas que no son nada de buenas. La verdad, hermanos, es que tal como lo expresa el libro, tal como lo expresa Jerry Bridges, espero que este viaje que hemos tenido durante estos meses haya sido bien doloroso para cada uno de nosotros. Bien dolorosos, hermanos. Que en un sentido espiritual nos hayamos sentido bien apaleados con cada uno de estos estudios, bien confrontados con cada uno de ellos, porque eso va a demostrar que hemos sido lo suficientemente honestos y humildes al escuchar cada uno de estos mensajes para reconocer que tenemos pecados. No sé cómo ha sido la experiencia de ustedes, pero difícilmente podría recordar un solo estudio yo en el cual podría haber dicho, no, esto no me toca a mí, no, yo estoy por sobre esto. No, hermanos, realmente en todo podemos pecar. En realidad este libro nos ha ayudado a darnos cuenta de que el pecado es mucho más grande de lo que a lo mejor habíamos imaginado antes de este estudio. 1 Pedro 5:5 dice al final del versículo que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si queremos ver la gracia de Dios en nuestras vidas, si queremos ser de verdad transformados por el Señor, nosotros debemos ser sinceros y humildes. Es lo primero. Nadie puede acercarse a Dios sin sinceridad y humildad. Estamos perdiendo el tiempo si no somos sinceros con el Señor en confesar todos nuestros pecados, hasta los más pequeños para nosotros, porque por todos ellos murió el Señor Jesucristo, así que no son pequeños. Así que debemos ser sinceros y humildes, hermanos. Hermanos, por el contrario, si en vez de humildad y sinceridad en cada uno de estos estudios, tú has estado ahí sentado, escuchando cada estudio sin meditar mucho en ellos, o pensando en que cada uno de estos temas no tiene mucho que ver contigo, o que no son un tema para ti, entonces creo que aquí estamos delante de dos opciones, o una de dos. O nosotros, los que nos tocó hacer estos estudios, los que nos tocó predicar, no hemos sido lo suficientemente claros para hacer notar lo negro y malo que son cada uno de estos pecados respetables. O la segunda opción es que a lo mejor tu corazón está tan cauterizado y tan insensible a la palabra de Dios que eso provoca que todo te resbale, que nada lo tomes como para ti, que lo mires de lejos. Y esto último, hermanos, es muy peligroso. Es muy peligroso. Tenemos que tener un corazón sensible a la palabra de Dios, un corazón que realmente le duela el pecado, un corazón que está acostumbrado a ser confrontado con el pecado. Hoy nuestro afán, hermanos, no será hablar de todo lo que vimos en estos meses, eso sería sencillamente imposible. El objetivo de este estudio es hacer un llamado a nuestro corazón. Un llamado a que de verdad
practiquemos esto de escudriñar nuestro corazón, de meditar en nuestros caminos, de pensar muy bien en lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer en nuestras vidas, hermanos. A veces esta vida tan llena de actividades, de cosas, de responsabilidades, nos hace que los días los pasemos muy rápidamente. Es lunes a veces y no nos damos cuenta cuando ya es domingo. Pero hermanos, no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo, por las costumbres de este mundo. Seamos personas reflexivas, personas que estén acostumbradas a meditar, a pensar bien antes de actuar, a pensar bien antes de hablar. Eso es el llamado que queremos hacer en esta hora, un llamado a la humildad también, a que humildemente todos los días reconozcamos delante de Dios todos y cada uno de nuestros pecados, hermanos, hasta los más sutiles, o como lo decía este libro, respetables. Ojalá que en una oración sincera y abierta con nuestro Dios podamos reconocer, confesar y arrepentirnos genuinamente de cada uno de los pecados que se hayan hecho evidentes en nuestras vidas. Solo así esta serie de estudios que hemos tenido será de edificación para nuestras vidas y nos ayudará de verdad a ser cada día más semejantes a Cristo y a poder ser perfeccionados en el amor de Dios y en el amor al prójimo. Que ese es el fin, ese es el objetivo que tenemos que tener todos los días nosotros los cristianos. Cuando nos levantamos, nuestro fin, nuestra meta, nuestro objetivo es ser perfeccionados en el amor a Dios, en el amor al prójimo, hacer el bien que el Señor nos enseña a través de su palabra. Y el motor de eso es el amor. Como lo enseña 1 Corintios capítulo 13, el motor de la vida cristiana es el amor a Dios y el amor al prójimo. Todo debe ser hecho por amor a Dios. Sé que hablo por el pastor cuando le toca enseñar y por cada uno de los que estuvimos acá en este púlpito trayéndoles algún tema de algún capítulo del libro de Pecados Respetables. Sé que hablo por todos cuando digo de que para nosotros el estar parados aquí enseñando la palabra de Dios es algo de suprema importancia, que no lo hacemos al voleo, no lo hacemos a la ligera, es algo muy delicado y que se debe hacer con mucho amor. Y toda esta enseñanza y todo lo que estuvimos viendo en estos meses es con un objetivo fuerte y claro de edificar la vida de cada uno de nosotros los creyentes. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean transformadas y glorifiquemos de esa forma al Señor. Esa es la meta de todo lo que se predica acá. Así que espero que ese haya sido espero que estas enseñanzas que hemos tenido realmente provoquen ese efecto en nosotros. Para que esta serie de estudios haya sido de edificación a nuestras vidas, debemos reconocer nuestros pecados respetables, decidir enfrentarlos y combatirlos, pero no combatirlos con nuestra fuerza de voluntad, sino que con los medios de gracia que nos ha dado Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder combatir estos pecados respetables, para poder transformar nuestras vidas y glorificar a Dios, es reconocer nuestros pecados respetables. Debemos reconocerlos, hermanos. Solo para recordar, quiero nombrar cada uno de los pecados respetables o sutiles que estuvimos estudiando en estos meses, para que nuestra alma haga recuerdo de ellos y para que el Espíritu Santo nos amoneste y nos diga si nosotros tenemos o no este tipo de pecados en nuestras vidas. Vimos la impiedad, la ansiedad y la frustración, la falta de contentamiento, la ingratitud, el orgullo. El orgullo era uno muy transversal, hermanos, que es increíble todo lo que estorba el orgullo en nuestras vidas, el egoísmo, la falta de dominio propio, la impaciencia y la irritabilidad, la ira, el juicio, la mundanalidad, envidias y celos y pecados de la lengua, que fue lo último que vimos el domingo pasado. Todos estos son pecados que pueden estar presentes en nuestra vida y pueden estar presentes con una apariencia piadosa incluso, hermanos, o de manera escondida. Por eso es importante que tengamos el hábito de escudriñar bien nuestro corazón, ver todo lo que hacemos y por qué lo hacemos, hermanos. Los pecados a veces no son tan evidentes. A veces yo veo, sí, hizo algo bueno, o nadie me dijo que fuera malo esto que hice. Pero veamos la motivación con la que lo hacemos. Eso es súper importante. Tenemos que tener un corazón bien sincero con el Señor para poder hacer ese ejercicio. Tenemos que meditar muy bien en cada cosa que hacemos, porque tenemos la carne, tenemos un corazón que tiende al pecado. Tenemos que tener conciencia de esa carne. Vamos a hablar más adelante acerca de eso. Muchas de las parábolas que nos enseñó Jesús
a través de los evangelios, tienen el objetivo de hacernos ver que con un corazón orgulloso y que siempre se anda autojustificando, no vamos a lograr nunca agradar a nuestro Dios. Un claro ejemplo de eso está en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Vamos para allá, hermanos, por favor, para que leamos Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dice la palabra del Señor, hermanos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Como ustedes bien saben, los fariseos eran las personas más religiosas, más apegadas a la ley de Jehová, y los publicanos eran personas vistas como poco espirituales, como faltos delante de Dios. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hermanos, aquí me detengo un poco. Que nunca salgan palabras como esta en nuestras oraciones. Que jamás nosotros nos andemos comparando con los demás, que jamás andemos orando diciendo: Señor, si bien es cierto soy pecador, pero por lo menos no soy tan pecador como el hermano que se sienta al lado mío o el que está adelante. Jamás puede salir del corazón de un cristiano palabras como la que está diciendo este fariseo, jamás. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Eso decía el fariseo, más el publicano. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Eso provocaba el remordimiento del pecado, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla será enaltecido. Esa frase quiero recalcar de todo esto que estuvimos leyendo, hermanos. Debemos humillarnos delante de Dios. El corazón orgulloso jamás va a estar cerca de Dios, jamás va a poder cambiar, jamás va a poder transformar su vida para la gloria de Dios. Muy, muy humildes debemos ser. Y si algo bueno hay en nosotros, hermanos, gloria a Dios. Y si hay algo malo en nosotros, es todavía nuestro pecado, nuestra carne que tiene que ser sometida y cambiada. Esta parábola que nos presenta las Escrituras no se escribió para que nos identificáramos con el fariseo, hermanos. No debemos identificarnos con el fariseo, debemos identificarnos con el publicano, con quien ni siquiera quería mirar hacia el cielo. Estaba tan compungido, tan humillado por su pecado, que ni siquiera era capaz de levantar su mirada al cielo. Incluso estaba como puesto de lejos, no de cerca. Debemos ser personas que se reconocen pecadoras delante de Dios y que se arrepienten sinceramente buscando el perdón y la gracia de Dios para su vida. Ese debe ser nuestra costumbre. Todos nuestros pecados están perdonados, hermanos, pero debemos a diario, a cada momento, reconocer nuestros pecados delante de Dios para demostrar nuestro sentir en cuanto al pecado. El pecado nos tiene que doler, hermanos, realmente nos tiene que importar. Realmente no podemos estar pecando y siguiendo nuestra vida como si nada hubiera pasado, hermanos. Debemos tener temor de Jehová. El temor de Jehová nos lleva siempre al arrepentimiento, a la humildad, a que nosotros le queramos amar al Señor y queramos hacer el bien que Él nos enseña. El mismo sentir del recaudador de impuestos debemos tener con respecto a los pecados respetables, para que podamos quitarlos de nuestras vidas con la ayuda de Dios y de ese modo crecer en santidad, hermanos. Este mismo sentir debemos tener. Estos pecados respetables, como les llama el libro, respetables entre comillas, porque nada de respetable tiene el pecado, son pecados que toleramos muy fácilmente en nuestra vida, que los hacemos y pasamos de largo y ni siquiera nos damos cuenta a veces. No debe ser así. Yo creo que este libro lo que nos ayuda mucho es a fomentar nuestro temor a Jehová. Nos ayuda mucho a fomentar, a considerar nuestra relación con el Señor
y a realmente esforzarnos en fortalecerla. Y también nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos como en un espejo y darnos cuenta de qué tan pecadores realmente somos. Y eso también nos lleva a la humildad. En términos prácticos, hermanos, el peor pecado que podríamos llegar a tener nosotros es la negación de que somos pecadores, es la negación de que necesitamos de la gracia de Dios. No podemos luchar contra los pecados respetables ni contra cualquier clase de pecados, en verdad, hermanos, si primero no admitimos su presencia en nuestras vidas. Debemos admitirlas, debemos reconocerlas, debemos aprender a mirar nuestra vida y a siempre estar pendiente de cada cosa que hacemos, de que si haya sido agradable o no a Dios. Nosotros debemos llevar una vida cristiana 24/7 y de lunes a domingo, hermanos. A veces podemos olvidarnos con los quehaceres del día, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en las casas. Nos podemos llegar a olvidar de Dios. A veces tenemos una tendencia pecadora a conformarnos con venir el jueves, venir el domingo, escuchar la palabra de Dios y después tratar de seguir nuestras vidas como la sigue la gente del mundo. Pero nosotros no debemos ser así, hermanos. Debemos considerar a nuestro Dios en todo momento, en todo lugar, cuando estás hablando con tu jefe, cuando estás hablando con tu amigo, cuando estás hablando con tu papá, con tu mamá, con cualquier persona que te rodea. Siempre el temor de Jehová que esté ahí en nuestro corazón para que haya gracia en lo que decimos, para que lo que vaya a salir de nuestra boca, en primer lugar, no deshonre a nuestro Señor Jesucristo, no deshonre a nuestro Dios, y que lo que vaya a salir de nuestra boca sea de edificación, de bien para los otros, y que podamos de alguna u otra manera mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Debemos estar siempre pendientes de eso en todo lo que hacemos. Cuando reaccionamos también, se presentó aquí entre los estudios, le tocó darlo a mi hermano Cristian Ortiz, el del tener dominio propio. Debemos tener dominio propio y no reaccionar a buenas y primeras. Debemos considerar que lo que hagamos o no hagamos va a decir mucho de nuestra iglesia, va a decir mucho de lo que creemos y va a decirle al mundo algo acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros nos presentamos como cristianos delante de la gente del mundo. Y eso nadie dice nada. Cuando uno dice yo soy cristiano a algún compañero de trabajo, a algún familiar, a un amigo, él nunca te va a decir nada, pero eso lo va a hacer poner el doble de atención en tu vida, el triple de atención en tu vida, hermanos. Cuando tú dices que eres cristiano, tienes una gran bendición, vamos a heredar el reino de Dios, tenemos la salvación con nosotros, pero cargamos con una responsabilidad también, una responsabilidad importante de honrar y glorificar a nuestro Dios en todo lo que hagamos. Ya no da lo mismo lo que hacemos, no solamente puede afectar nuestra reputación o la de nuestra familia, afecta principalmente la reputación de nuestro Señor Jesucristo. Así que seamos muy conscientes de eso para poder enfrentar nuestros pecados respetables. Solo de que reconocemos que tenemos algunos o incluso todos estos pecados respetables presentes en nuestro corazón en mayor o menor medida, podremos estar listos para pasar al siguiente punto importante, que es enfrentar nuestros pecados respetables, tomar la decisión de enfrentarlos. Hermanos, muchas veces un cristiano puede reconocer que tiene pecado, puede decir, sí, soy pecador, y a lo mejor escuchaste toda la serie de estudios y en todos te hallaste pecador en mayor o menor medida. Sí, esto está presente en mi vida, pero no basta con eso, no basta con decir, sí, yo soy pecador. Nosotros debemos tomar una decisión de enfrentar nuestros pecados respetables, y esa decisión debe ser de esta forma, hermanos: una decisión de fe bien profunda, madura y consciente de querer enfrentar estos pecados respetables. Lo digo esto porque esto no es una decisión que tú vas a tomar emocionado porque vamos a cantar alabanzas más adelante, te vas a emocionar con las letras, te vas a emocionar con las verdades de Dios, en tu corazón te vas a sentir a lo mejor, sí, yo quiero dar mi vida por ti, Señor. Eso es una emoción, pero si esa emoción no va a ir acompañada de una decisión madura, si tú el lunes cuando estás en el trabajo y ya no estás cantando con los hermanos alrededor, ya no estás ahí escuchando el sermón que te van a dar más adelante, que te compungió el corazón, y vas a estar el día lunes ahí ya habiéndose pasado esa emoción y vas a volver a ser el mismo de siempre, no sirve de nada. Nuestras decisiones no pueden estar basadas en emociones. La emoción puede acompañar nuestra decisión, eso sí, pero nuestras decisiones no pueden estar basadas en emociones. Debe ser algo bien maduro, debe ser llevado en oración. Oremos, hermanos, para que el Señor realmente nos ayude a tomar la decisión de enfrentar estos pecados respetables. Debe ser una decisión de fe.
como les decía, bien profunda y madura. También debemos saber que esta decisión es recién el primer paso. Cuando tomamos una decisión genuina, de verdad, basado en el amor que yo tengo por el Señor, en el temor de Jehová que se está desarrollando en mi corazón, y que eso me hace tomar decisiones de enfrentar tal o cual pecado que me haya presentado el Señor, ahí ese recién es el primer paso y es un buen comienzo. Pero debemos saber también a qué nos enfrentamos. Cuando tomamos esta decisión, entramos a una guerra. Tenemos que tener ese concepto, entremos a una guerra. Debemos saber que la erradicación de estos pecados sutiles a veces puede estar muy arraigada en el corazón y no vendrán de la noche a la mañana. Será un trabajo arduo, será una batalla, una guerra espiritual. Realmente vas a luchar contra ti mismo. El Señor te va a hacer pasar por cosas que ni siquiera sospechas para que puedas sacar esos pecados de tu vida. A lo mejor vas a tener que comer algarrobas, a lo mejor vas a tener que morder el polvo, a lo mejor vas a tener que llorar, a lo mejor vas a tener que sufrir en medio de esas decisiones que tomaste para enfrentar los pecados respetables, hermanos. Así va a ser, es una guerra espiritual. Por eso también en la palabra de Dios en Efesios, el apóstol Pablo nos presenta esto de ponernos la armadura de Dios. La armadura, ¿para qué se ponía en la antigüedad, hermanos? Para ir a la guerra. A la guerra, es una guerra. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra cosas invisibles, maléficas, que están influyendo en este mundo y que nos llevan y que quieren hacernos caer en la filosofía de este mundo para olvidarnos de nuestro Dios. Será un trabajo arduo, un trabajo difícil. A veces tendremos días buenos y a veces caeremos. Pero sea como sea, debemos seguir adelante. Si ha sido una decisión madura la de esto de enfrentar los pecados respetables que se te hayan mostrado a lo largo de estas enseñanzas, debemos estar dispuestos, sea como sea, con la bayoneta entre los dientes, ahí bien firmes y adelantes. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, hermano. Van a haber días en que vamos a caer, van a haber días en que nos vamos a sentir miserables, que nos vamos a sentir no dignos de ser cristianos, no dignos de ser creyentes, que nos va a doler nuestro pecado. Pero ¿saben qué? Eso es una buena señal. Eso quiere decir que somos creyentes verdaderos, porque a los creyentes que no son verdaderos, que profesan simplemente una fe en Jesucristo, pero que en realidad no ha sido transformado su corazón, jamás van a tener esa clase de dolores, esa clase de sufrimientos. Segunda de Corintios 4:9 dice: derribados, pero no destruidos. También tenemos que tener la esperanza en que el Señor nos sostiene, que cuando caemos, Él nos levanta. También tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades para entrar a la batalla, hermanos. Cuando un ejército se enfrenta a otro ejército, siempre se consideran las fortalezas y las debilidades del enemigo. Siempre se analiza eso. Y en base a eso, tú puedes luchar de mejor manera contra el enemigo. Entonces, en nuestro caso, en esta batalla espiritual que queremos dar de querer sacar los pecados respetables de nuestro corazón, tenemos que ser conscientes de nuestras propias debilidades, de que nuestra carne no se rinde tan fácilmente. ¿Quieren saber, hermanos, qué tan difícil es vencer a la carne? ¿Qué tan complicado es lidiar con ella? ¿Quieren saberlo? Hay una descripción muy buena de nuestra carne que nos da un pastor llamado Ray Stedman. Él describió la carne de la siguiente manera: la carne es absolutamente arrogante, autoritaria, jactanciosa, lujuriosa, cínica, orgullosa. Así la vemos descrita en Efesios 5. Pero cuando luchamos por el poder del Espíritu Santo contra ella y la acorralamos, puede asumir un porte de rectitud. Estos pecados respetables a veces se disfrazan, hermanos, se disfrazan de apariencia piadosa. Y nuestra carne es experta en eso. La acorralamos, puede asumir un porte de rectitud y convertirse en piadosa religiosa, escrupulosa de lo moral, celosa por el trabajo de la iglesia e indignada por lo mal hecho, tornándose provocativamente evangélica. La rectitud de la carne siempre es falsa, está centrada en el yo y por lo tanto no será más que autojusticia. La carne se puede memorizar las escrituras, puede impartir clases de escuela dominical, la carne puede distribuir tratados, dar grandes sumas de dinero, ofrecer un testimonio conmovedor, dar una clase bíblica, cantar himnos o predicar un sermón. Puede incluso pedir excusas de cierta manera y arrepentirse hasta cierto grado,
o parecer que sufre en arrepentimiento con aires de mártir, pero hay algo que la carne nunca podrá hacer. Hará todo lo posible por sobrevivir. No quedará ceder terreno en nuestras vidas. Nunca se entregará ni cambiará. Nunca se rendirá. Nunca. La carne es resbalosa y evasiva, y cuando se ve acorralada simplemente asume otro disfraz y reaparece de otra forma, pero sigue siendo la misma fatal y malvada carne. Cuando se ve acorralada, prefiere destrozar tu vida antes que rendirse. Esa es la carne. Eso es lo que combatimos y lo llevamos cada uno de nosotros por dentro. Así que tenemos que ser conscientes también de eso. Nos va a costar, porque no tenemos la tendencia de buscar a Dios. Ojalá tuviéramos esa benignidad de Dios. Si la tenemos es con la ayuda del Espíritu Santo, pero por nuestra naturaleza carnal no la tenemos. Queremos rehuir de las cosas de Dios. Nuestra carne siempre va a buscar una excusa, siempre va a buscar una autojustificación, siempre va a buscar una apariencia que a nosotros nos deje conforme o nos engañe para decir, no, si no estás tan mal, si eres un buen cristiano, no, si estás bien en lo que estás haciendo, ¿para qué vas a ser tan fanático? ¿Para qué vas a ser tan... No, eso es ser extremista. La carne siempre nos va a llevar a convencernos de cosas en nuestra mente que nos van a llevar a alejarnos de la voluntad de Dios y no acercarnos a Él. Eso debemos ser conscientes, hermanos. Debemos aprender a conocernos de mejor manera nosotros mismos. Luchamos contra eso diariamente. Esa es la carne, hermanos. Ante esto luchamos cada día y a cada instante. Por eso la decisión de combatir estos pecados debe ser madura, debe ser consciente de la guerra que se vendrá en nuestro interior. Muchas veces, hermanos, ¿por qué fracasamos en querer ser más santos? Como nos decía el pastor el jueves y en muchas otras ocasiones también nos dice esto. Para un creyente, yo sé que todos tenemos el deseo de ser más santos. Yo sé que todos, si habita el Espíritu Santo en nosotros, todos tenemos el mismo Espíritu, todos queremos ser mejores para el Señor, agradar más al Señor, tener una vida agradable a Él, hacer su voluntad. Todos, no me cabe pero ni la menor duda. Pero, ¿por qué fracasamos? ¿Por qué fracasamos en ese buen deseo? Tenemos ese buen deseo, pero muchas veces intentamos, pero no logramos cambiar, nos estancamos espiritualmente, a veces incluso decaemos espiritualmente, hermanos. Y bueno, eso puede ser porque a veces, a lo mejor, hermanos, no somos lo suficientemente conscientes de esta guerra que hay en nuestro interior. No somos suficientemente conscientes de nuestros pecados y de nuestra tendencia a la pecaminosidad. Muchas veces tenemos orgullo, ego en nuestro corazón que no nos permite ver en humildad y en sinceridad, en honestidad con nuestro Dios, qué tan malos somos delante de Dios, qué tan pecadores somos delante de Dios. Ojalá que esta serie de estudios que hemos tenido en este tiempo, hermanos, nos haya hecho ver de que si antes pensábamos que teníamos 100 de pecado, por ponerle un número, ahora tenemos 500, hermanos. Que nos haya ayudado realmente a darnos cuenta de que hay más cosas en nuestra vida que no le agradan a Dios de las que nosotros nos dábamos cuenta o que habíamos pensado por llevar una vida sin mucha reflexión y sin meditar mucho en las cosas de Dios. A veces hasta pecábamos sin tener conciencia de eso. Quizás por falta de esta conciencia de lo que es tener una guerra espiritual contra el pecado, es que muchas veces fracasamos en nuestra lucha contra el pecado y simplemente vamos para adelante queriendo ser santos, pero sin esa sinceridad, sin esa humildad, sin la ayuda, sin la dependencia del Espíritu Santo de Dios, y eso provoca que siempre estemos chocando contra una misma pared. Y chocamos contra la pared y queremos serlo, y todos los años queremos ser mejores, más santos para el Señor, crecer en espiritualidad, pero chocamos contra una pared porque realmente no estamos siendo conscientes de que esto es una guerra. Esto es una guerra, hermanos. Es realmente difícil luchar contra nuestra carne. Algunos de estos pecados respetables, hermanos, a lo mejor al meditar, al orar, vamos a darnos cuenta de que están mucho más arraigados en lo profundo de nuestro corazón de lo que nosotros nos habíamos imaginado antes de leer este libro. Por lo menos a mí me ha pasado eso, hermanos. Es increíble cuando un pecado está bien profundo en el corazón de uno, está ahí tranquilito, no se nota, ya estamos acostumbrados a vivir con él. Y no debemos hacer, nunca nos conformemos al pecado, hermanos.
Con todo pecado que reconozcamos en nuestra vida debe ser combatido. No le demos poca importancia. A veces subconscientemente, no sé, a veces pecamos, por ejemplo, y subconscientemente decimos, ya, pero si no fue tanto, lo minimizamos, o a veces nos justificamos. A veces decimos, no, sí, pequé, pero es que me provocaron. No, es que lo que pasa es que me dijeron tal cosa, lo que pasa es que me hicieron tal cosa, lo que pasa es que el día estaba soleado, lo que pasa es que estaba nublado, lo que pasa... Siempre le echamos la culpa a algo, siempre le echamos la culpa al empedrado, y así nunca vamos a lograr combatir nuestros pecados, hermanos. Siendo de ese sentir, nunca vamos a lograr de verdad llevar una guerra contra el pecado y poder vencer al pecado para la gloria de Dios. Nunca, hermanos. No nos autojustifiquemos, no nos autojustifiquemos. Nuestra carne nos va a querer decir eso, autojustifícate, tranquilo, si no es tan grave. Pero todo pecado deshonra a Dios. Por todo pecado, nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser clavado en la cruz. Por todo pecado. No hay pecado poco importante, no hay pecado pequeño. No hay pecado que, no, esto no es tan importante. No, hermanos, saquémonos esa idea de la cabeza. Y yo creo que el autor de este libro, Jerry Bridges, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien a lo largo de todos los capítulos, tanto en la introducción como en el final, de principio a fin, dejó muy en claro eso de que debemos ser conscientes de nuestro pecado y debemos ser conscientes de querer combatirlo para honrar a nuestro Dios. Entonces, hermanos, hemos visto que es importante reconocer nuestros pecados respetables, decidir enfrentarlos de una manera madura, profunda, con fe. Y ahora sí, podemos también hablar de otra cosa. ¿Cómo debemos enfrentar nuestros pecados respetables? Y para eso vamos a recordar lo que se vio en el capítulo 6 del libro, en donde tenemos 7 instrucciones que nos dio el autor para enfrentar a nuestros pecados respetables. El primero de ellos es aplicar el Evangelio, algo muy importante. Vamos a hablar más en profundidad a continuación. La segunda es depender del Espíritu Santo. Es súper importante. En toda nuestra serie de enseñanzas que se tuvieron acá acerca de los pecados respetables, se hizo mucho énfasis en que cuando combatimos nuestros pecados respetables, lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando vimos la semana pasada los pecados de la lengua, cito textual como lo dijo el hermano Paulo, en dependencia del Espíritu Santo. Cuidemos nuestra boca en dependencia del Espíritu Santo. Cuidémonos de la ira en dependencia del Espíritu Santo. Todo siempre en dependencia del Espíritu Santo, porque ahí está la diferencia. Ahí hay poder, hermanos, para combatir el pecado. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y la gente del mundo? ¿Cuál es? Que ellos no tienen el Espíritu Santo. No tienen forma de combatir, simplemente están conformados a sus pecados, muertos a sus delitos y pecados. Tan profundamente muertos están las personas del mundo que ni siquiera se dan cuenta de qué tan pecadoras son, que incluso hasta pueden estar yéndose al infierno convencidas de que van al cielo. Así de perdido está la gente del mundo. Pero nosotros no, nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos un alma formidable, tenemos la presencia de Dios en nuestro interior, para poder combatir a nuestra carne y a las tentaciones externas, hermanos. Así que en dependencia del Espíritu Santo siempre debemos combatir estos pecados respetables. Debemos reconocer nuestra responsabilidad ante nuestro pecado, lo que les decía antes. Cuidado con autojustificarse, cuidado con darse tanta licencia. No, es que lo hice por esto, es que lo hice por aquello. No, hermanos, reconozcamos que somos pecadores delante de Dios, reconozcamos nuestra responsabilidad ante Dios. Sí, Señor, yo pequé. Me encanta cuando uno lee a David, porque David, como ustedes saben, fue un gran hombre de Dios que también tuvo sus luchas, sus pecados, ¿cierto? Pero cuando reconocía su pecado delante de Dios, decía, yo pequé. Yo pequé. Y no empezaba ahí a hablar, si ustedes leen la Biblia, no empezaba ahí a hablar de, no, es que el rey de Siria hizo tal cosa, no, es que ese día me dijeron algo. No, yo pequé. Yo. Tenemos que aprender a eso, hermano, a reconocer nuestro pecado simplemente delante de Dios. Identificar, otro punto, es identificar específicamente cada pecado respetable que tengamos. Pongámosle nombre y apellido a los pecados, hermano. A veces vamos en oración, Señor, perdona nuestros pecados. Algo genérico, algo así. Pero, ¿qué pecados? Hijo, ¿por qué pecados me estás pidiendo perdón?
Muchas veces uno hace ese ejercicio con los hijos. ¿Para qué? Para que los hijos se den cuenta del mal que hicieron. A veces van compungidos a pedir perdón, perdón papá por lo que dije o por lo que hice. Y uno les pregunta, ¿por qué estás pidiendo perdón? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue lo que hiciste de malo? Y ahí ellos dicen, es que hice tal cosa. Y eso uno lo hace a propósito para que ellos se den cuenta de lo malo que hicieron y lo corrijan. Nosotros con nuestro Padre Celestial debemos ser así también, hermanos. Debemos específicamente reconocer nuestros pecados. No, perdona nuestros pecados. Eso es muy genérico. ¿Cuántos pecados tenemos en el día, hermanos? Y pongámosle nombre y apellido al pecado. Reconozcamos, yo pequé, Señor. Yo mentí, Señor. Yo fui lujurioso, Señor. Yo fui envidioso, Señor. Yo fui celoso, Señor. Perdóname porque hice tal cosa. Perdóname porque en este momento yo hice tal cosa. Identificar específicamente cada pecado respetable que tengamos. Otra cosa importante que nos va a ayudar a combatir los pecados respetables para poder erradicarlos de nuestra vida y así glorificar a Dios es memorizar y aplicar versículos bíblicos. A mí me cuesta memorizar versículos, yo sé que a varios de ustedes también, otros tienen mejores memoria, tenemos diferentes capacidades, pero todos podemos memorizar versículos bíblicos, todos, hermanos, tenemos la capacidad de hacerlo. A lo mejor unos van a poder memorizar 50 capítulos en un mes y otros a lo mejor van a ser 5, pero tenemos la capacidad de memorizar. Memoricemos las Escrituras y apliquemos versículos bíblicos que tengan que ver con nuestro pecado sutil o respetable que queremos combatir. Si hemos identificado un pecado respetable de todos estos que hemos visto y lo queremos combatir en nuestra vida, identifiquemos cuál es, busquemos en las Escrituras versículos bíblicos que hablen acerca de ese pecado respetable, memoricémoslos para que cuando se presenten esos pecados respetables, nosotros apliquemos ese versículo que sabemos para contrarrestar ese pecado respetable. Eso es súper importante. ¿Cómo Jesucristo combatió las tentaciones de Satanás? ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué arma? ¿Con qué? Con las Escrituras. Escrito está, le decía, ¿cierto? Escrito está, escrito está. Él se sabía la Biblia, él se sabía los versículos de memoria y él sabía qué tenía que decir en el momento apropiado. Nosotros somos discípulos de Jesucristo, debemos hacer lo mismo, aprender a pelear con las mismas armas que Él nos enseñó. Así que tomemos esto en serio, hermanos, memoricemos versículos que nos puedan servir para nuestra vida y cuando se presenta algún pecado respetable, tener versículos a mano que contrarresten. No, yo no debo hacer eso porque el versículo tanto dice tal cosa, por ejemplo. Y apliquemos estos versículos a nuestra vida, por supuesto. Otra cosa importante que debemos tener a mano para poder luchar contra nuestros pecados respetables es la oración. La oración, hermanos, es fundamental. El Señor Jesucristo, si no estaba hablando con la gente, enseñándoles algo, estaba orando. Eso era lo otro que hacía el Señor Jesucristo. Orar, porque también tenemos dependencia de nuestro Dios en la oración. El Señor es el que nos da las fuerzas para poder vencer a un pecado respetable. El Señor no va a estar en tu fuerza de voluntad, en lo inteligente que tú seas, en lo sabio que te creas, no está en tus conocimientos, no está en tus características, es que yo soy distinto a los demás. No, hermanos, todo eso es basura. No vas a poder luchar contra el pecado con eso. Simplemente te vas a estar autoengañando si pones tu confianza en ti. Por eso la Biblia dice que maldito es que confiar en el hombre. No confiemos ni siquiera en nosotros mismos, hermanos. Confiemos en nuestro Señor. Confiemos en la fuerza que Él nos da, en el Espíritu Santo. Confiemos en la palabra de Dios. Confiemos en los medios de gracia que Dios nos da para combatir nuestros pecados respetables, hermanos. No confiar en nosotros, sino en Dios. Solo en Dios. La oración es fundamental. Y último punto también, pedir ayuda al pastor o a un hermano también maduro en la fe que pueda animar a nuestra vida para batallar contra nuestros pecados respetables. A veces cuando dos personas están batallando contra lo mismo, es súper bueno que se junten, conversen y se animen mutuamente a batallar contra los pecados respetables. O tal vez tú estás batallando contra un pecado, yo contra otro, y nos animamos mutuamente. Eso debemos hacer. Por eso es súper importante que nos reunamos. Por eso es súper importante que los jueves y los domingos estemos acá, para animarnos mutuamente. El cristiano necesita de otro cristiano, porque si no, ¿en dónde va a perfeccionar su amor? ¿En el mundo? No.
Con otros cristianos debemos perfeccionar primeramente nuestro amor. Entonces, pedir ayuda. También, hermanos, cuando está pidiendo oración el hermano Rodrigo por la misión de Linares y de Quillón, yo pensaba, gracias Señor porque tenemos un pastor, porque estamos orando por pastores para ellos, para la iglesia de Quillón y la de Linares. ¿Por qué? Porque vemos que necesitan, sería bueno para ellos, ¿cierto? Nos gustaría que nuestros hermanos de Linares y de Quillón tuvieran un pastor. Entonces nosotros apreciemos que tenemos uno. Gracias Señor, el pastor, diáconos, todas las personas que sirven en la iglesia son regalos de Dios para nuestras vidas. Así lo debemos ver. Entonces, si estamos luchando contra un pecado respetable, si vemos que hay una montaña grande que nos supera, conversemos, contémosle a nuestro pastor. A lo mejor nos puede dar un buen consejo, a lo mejor nos puede ayudar a orar, y la oración de otros puede hacer mucho efecto en nosotros. A lo mejor simplemente nos puede animar. A veces necesitamos simplemente conversar algo y desahogarlo y que alguien esté escuchándonos. A veces eso nos ayuda tanto, hermanos. Debemos apreciar y debemos echar mano a todos los medios de gracia. Hermanos, esto es una guerra contra el pecado. Cuando un ejército de un país pelea contra otro, no se reserva nada. Usted, no, yo voy a ir con la mitad de mis armas a pelear. No, esta arma es muy buena, pero ¿para qué? No la voy a dejar en la casa, no voy a ir a la guerra con ella. ¿Ustedes creen que así combaten los ejércitos? Van con todo, con lo mejor que tienen. Nosotros también, todas estas siete instrucciones que nos decía Jerry Bridges, en su libro, las tenemos que aplicar todas. No es que escoja la mejor, la que más le guste. Todas estas deben ser aplicadas a nuestra vida, hermanos. De todos estos que se nombraron, pongamos especial atención al primero, aplicar el Evangelio. Abordemos nuestro pecado siempre siendo conscientes del Evangelio. Colosenses 2, del 13 al 14 dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, así estábamos, ¿cierto?, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Hermanos, estamos muertos en delitos y pecados, íbamos a la condenación del infierno, pero se quitó esa condenación, se quitó esa acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Hermanos, cuando estemos combatiendo contra nuestros pecados respetables, no olvidemos que nuestros pecados ya han sido perdonados por la gracia de Dios. Todos fueron clavados en la cruz, nuestra culpa está resuelta, ya somos santos delante de Dios. No estamos aquí tratando de guardar los mandamientos de Dios para impresionar a alguien o para que con nuestras obras obtengamos algo, hermanos. No. Nosotros lo que tenemos que hacer es querer ser más santos delante de Dios para mostrarle nuestro amor, nuestro agradecimiento, nuestra honra a Dios. Ese debe ser el motor de nosotros. No olvidemos que ya somos salvos. Ahora en nuestra vida todo lo que debemos hacer es santificarnos, pero correr esta carrera, esta maratón llamada vida cristiana, pero con paz y gozo en nuestro corazón. De que ya tenemos la victoria, ya ganamos, hermanos, ya llegamos a la meta final, porque Jesucristo hizo todo para que lo pudiéramos hacer. Ahora nosotros vamos con gozo, con paz, con tranquilidad, caminando por esta vida, tratando de hacer lo que sea agradable a Dios, tratando de combatir contra nuestros pecados respetables y contra cualquier clase de pecados, pero con paz, con tranquilidad, para simplemente mostrarle nuestro amor a Dios, nuestro agradecimiento a Dios, nuestro querer servirle a Dios. Para eso, porque tememos a Él, porque lo queremos honrar a Él, porque para nosotros Él es lo más importante, por eso guardamos los mandamientos de Dios. Como dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la condicionante. Si me amáis. Si amas a Dios, naturalmente vas a guardar los mandamientos de Dios. No es una obligación, no es como hacer las tareas en el colegio. Nos nace, hermanos, nos nace querer guardar los mandamientos de Dios. Nos nace querer combatir contra el pecado, porque sabemos que eso honra a nuestro Dios. Entonces, seamos conscientes del Evangelio, ya ganamos, el cristiano es victorioso, ya tiene la victoria. No tenemos que impresionar a nadie, ganar la salvación, ya la tenemos. Así que con paz y gozo también, no martirizándonos tampoco más de lo debido.
sino reconozcamos nuestros pecados, ayuda al Señor, por favor, a nuestros pecados a cambiarlos y seguir adelante con nuestra vida tratando de agradar a Dios. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, luchamos día a día por guardar los mandamientos de Dios, pero como les decía antes, por amor a Él, para servirle, para honrarle, para glorificarle y para también, en definitiva, asemejarnos más a nuestro Salvador Jesucristo. Somos discípulos de Cristo, hermanos, cristianos. Queremos ser como Jesús. Esa es la meta suprema que tenemos todos los días en nuestra vida, ser como Jesús. ¿Cómo puedo ser más como Jesús? Así que para ir finalizando, hermanos, no cometamos el error, queremos recalcar esto, no cometamos el error de pensar que los pecados pequeños, respetables o sutiles no importan. Claro que importan, hermanos, sí importan, todo pecado que hacemos importa. La gente del mundo, nuestros hijos, todos los que nos rodean siempre nos observan y ellos nos están evaluando y ellos, por supuesto, que pueden notar las cosas malas en nosotros. Ellos notan nuestro orgullo, ellos notan nuestra autojusticia, nuestra ira, nuestro juicio crítico e injusto o cualquier otro pecado sutil en que nosotros caigamos. Y por cierto, dentro de todas las cosas, hermanos, lo que notarán con especial facilidad las personas del mundo, nuestros hijos o cualquier persona que está a nuestro alrededor, lo que más fácilmente va a notar es nuestra hipocresía. Quitar toda hipocresía, hermanos. Qué triste un cristiano que está tratando de tapar sus pecados para aparentar piedad, para aparentar en la iglesia, para aparentar en nuestro trabajo, para aparentar en la casa que es un súper cristiano. Qué triste ese tipo de cristianismo, hermanos. No somos súper cristianos, hermanos. Somos pecadores. Somos pecadores que solamente por la gracia y la misericordia de Dios estamos sentados acá escuchando la palabra de Dios. Y somos salvos. Solamente por eso. Quitemos toda hipocresía de nuestras vidas, hermanos. Quitémosla. Otra cosa importante que también tenemos que recalcar es que a veces somos tan superficiales en nuestras oraciones y decimos simplemente, como les decía antes, Señor, perdona mis pecados, pero no le ponemos nombre y apellido a los pecados. No describimos claramente nuestra maldad delante de Dios. Eso nos ayuda a ser más conscientes de nosotros mismos y a tener más cuidado de nosotros mismos. No meditamos bien en todo lo que hacemos o dejamos de hacer en la vida, porque también ahí pecamos, cuando dejamos de hacer lo bueno, no solamente en hacer algo malo. No confesamos específicamente y esto nos impide luchar contra nuestro pecado para crecer en santidad. En general contra nuestro pecado, pero en especial contra nuestros pecados respetables. Porque estos pecados respetables, como se vio a lo largo de todas estas series, son pecados que están bien escondidos, bien disfrazados y que si no les ponemos el nombre y el apellido de esos pecados, si no los identificamos claramente, no nos damos cuenta de ellos. Tenemos que pensar en ellos para darnos cuenta y tenerlos presentes en nuestra vida. Primera de Crónicas 28:9 dice lo siguiente: el rey David le habla a su hijo Salomón lo siguiente: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Nosotros queremos agradar a un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, que escudriña el corazón. Así que sí, es un esfuerzo más, hermanos, pero tenemos que saber escudriñar nuestro corazón. Tenemos que saber indagar en lo profundo de nosotros para quitar toda maldad, porque nuestro Dios escudriña el corazón. Así que si hay un pecado por ahí escondido, eso le ofende a Él. Por supuesto que sí. Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Por eso les decía tanto en este mensaje de estas cosas que parecen ser piadosas, pero en realidad tienen una motivación distinta. Las intenciones del corazón las evalúa el Señor. A lo mejor uno puede hacer algo que parece ser bueno y todos somos engañados. Todos aquí vemos, uy, sí, fue piadoso lo que hizo. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Lo hizo por orgullo? ¿Lo hizo por amor a sí mismo o por amor a Dios? Entonces debemos aprender a indagar en nosotros, hermanos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. La pregunta que quiero que quede en nuestros corazones, hermanos, desde este día en adelante y en todos los días de nuestra vida es: ¿qué haremos con nuestros pecados respetables ante Dios? ¿Qué haremos? Me imagino que a esta altura de la enseñanza y yo creo que de antes, si has sido sincero contigo mismo desde antes, cuando ya estuvimos viendo cada uno de los capítulos de esta serie, ya te has dado cuenta que tenemos pecados respetables en nuestra vida. Y muchos
No creo que haya sido un solo tema el que te haya calado hondo. Lo más probable es que hayan sido todos, hermano. Lo más probable. ¿Qué haremos con nuestros pecados respetables? ¿No le gustan a nuestro Dios? ¿Deshonran a nuestro Dios? ¿Vamos a tomar la decisión de combatirlos? Y si los vas a tomar, ¿es por la emoción del momento o realmente va a ser en dependencia del Espíritu Santo, realmente consciente de que te va a doler, que vas a llorar, que vas a sufrir, que te va a costar un mundo poder quitar el pecado de tu vida? Va a ser difícil, hermanos. Oremos a Dios y revisemos nuestro corazón con honestidad y humildad. Escudriñemos para ver qué pecados sutiles o respetables están presentes en nuestra vida. Identifiquémoslos claramente, describamos lo que hacemos delante de Dios y arrepintámonos, confiando en lo que dice 1 Crónicas 28:9, si tú le buscares, lo hallarás. Hermanos, eso es lo bueno con nuestro Dios. Nuestro Dios es tan bueno que no es como las personas de este mundo, que a lo mejor tú le haces un daño a una persona de este mundo y luego te quieres arrepentir y a pedirle perdón, pero a lo mejor esa persona no te quiere perdonar. A lo mejor ya no te quiere hablar nunca más en la vida. Y a lo mejor perdiste a un amigo para siempre o a una persona para siempre de tu vida. Pero ¿sabes qué? Con Dios no pasa así. Tú vas a ir y siempre que le busques a Dios lo vas a encontrar. Siempre que te humillas delante de Él, lo vas a encontrar. Ahí Él va a estar con su brazo extendido para nosotros. Eso es lo hermoso de ser cristiano, hermanos. Tenemos una compañía eterna con nosotros. Arrepintámonos también confiando en lo que dice 1 Juan 1:9. Lo promete la misma palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos quiere limpiar el Señor de toda maldad. Así que permitamos que nos ayude, dependamos de Él. En Él está la victoria. ¿Quién sabe, hermanos, si mientras trabajamos en nuestra vida en combatir estos pecados respetables, podamos con la ayuda de Dios hacer notar a algún inconverso del mundo que Cristo realmente transforma vidas y que Él es la única solución para el problema más grande y terrible que tiene todo ser humano, el pecado. ¿Quién sabe, hermanos, si luchando, mientras estamos siendo perfeccionados y transformados por nuestro Dios tiene misericordia de alguna persona del mundo y la salva, Así que eso es el mensaje que teníamos preparado para hoy, hermanos. Espero que haya sido de mucha edificación para cada uno de nosotros este muy buen libro. Damos gracias por haber tenido la oportunidad de leer este libro llamado Pecados Respetables. No olvidemos esto que se nos ha hablado, hermanos. Luchemos día a día contra nuestros pecados respetables, contra todo pecado, hermanos, con la ayuda del Señor. Muy bien, hermanos. Acompáñenme a orar para dar por finalizado esta enseñanza. Buen Dios, Padre Celestial, damos la honra y la gloria a usted, Señor. Damos las gracias a usted, Señor, porque vemos tantos beneficios en ser sus hijos, Señor. Vemos tanto bien que usted hace en nuestras vidas. No solamente se dignó a salvarnos a nosotros, siendo insignificantes como somos, Señor. No solamente quiso poner su mirada en nosotros, no solamente quiso limpiarnos de nuestros pecados, no solamente quiso perdonar nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo, sino que usted nos toma de la mano, Señor, y nos acompaña por todo este caminar cristiano, Señor. Usted nos guía, nos ayuda, nos redarguye, nos muestra lo que es bueno y lo que es malo a través de su palabra con total claridad. Hay tantos beneficios para nosotros, Señor. Ayúdenos a ser conscientes de esto, Señor. Ayúdenos a que tomemos todos los medios de gracia que usted ha dispuesto, Señor, para que podamos combatir los pecados respetables y en realidad todo pecado que haya en nuestra vida, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, porque somos débiles, Padre. Somos débiles, somos tendientes al pecado en nuestra carne, pero en usted hallamos poder, y si hemos podido cambiar y ser transformados hasta este día, ha sido por su poder, y si lo vamos a hacer hasta el día de nuestra muerte, va a ser por su poder, mi Dios. Padre Santo, bendiga a cada uno de mis hermanos, ayúdenos en nuestra santificación, y esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén.